Dentro de la rehabilitación pulmonar y en la terapia existe el espirómetro, el cual es una herramienta que determina los volúmenes y capacidades del pulmón y que fue creado por primera vez en 1970 por Bartlett. Este hace el trabajo en la espirometría, la cual es una prueba de función pulmonar donde se analiza la capacidad para acumular aire en los pulmones y la capacidad para moverlo. Existen dos tipos: el simple, donde el paciente realiza una expiración máxima no forzada tras una inspiración máxima, y hay volúmenes respiratorios que salen de este estudio. El corriente, el cual es la cantidad que sale y entra en cada respiración en reposo. De reserva, que se inspira o expira con esfuerzo. El residual, el que queda luego de una expiración forzada. La capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva de inspiración y expiración y el volumen corriente. La capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad expiratoria, que al igual que la anterior, es la suma del volumen corriente y del volumen reserva, pero expiratorio. La capacidad residual funcional, la cual es el volumen de gas dentro de los pulmones luego de una expiración tranquila, o basal. Y la capacidad pulmonar total, que es el máximo volumen que puede ocupar los pulmones. El segundo tipo es el forzado, donde el paciente realiza una expiración máxima forzada en el menor tiempo posible tras una inspiración máxima sin forzar. Esta es la más usada por los datos en relación con el tiempo que se usan y los flujos respiratorios que proyectan. La mecánica aquí es muy distinta, pues en esta se depende de las fuerzas elásticas del pulmón y la otra depende de las fuerzas que produce la pared torácica, y se usan tres parámetros. Primero, el flujo expiratorio y el volumen expiratorio al 50, 25 y 0.5 segundos después de la expiración. El flujo mesoexpiratorio, que es el porcentaje del aire total expirado entre el 25 y 75% del proceso de expiración total. Y por último, el flujo expiratorio máximo, que es la cantidad de aire que puede soltarse por segundo en una expiración forzada. Esta técnica emplea 4 principios esenciales para poder tener una eficacia en sus resultados. La primera es la ley de Boyle, la cual indica que el volumen y la presión son inversamente proporcionales entre sí cuando la temperatura es constante. Por segundo, la mecánica pulmonar, la cual analiza la interacción entre la capacidad del diafragma e los intercostales y la resistencia de las vías aéreas que se tiene al intercambiar el aire. Como tercero, está la curva flujo-volumen, el cual es un gráfico donde se analiza la variación del flujo máximo a lo largo del tiempo del paciente. Y la repetitividad, que son las varias mediciones para garantizar que los resultados sean consistentes. Como mínimo, esta técnica debe constar de 3 maniobras válidas para poder tener que los resultados son constantes y eficientes. En los gráficos de la espirometría, un patrón normal puede verse de la siguiente manera, donde el cociente del volumen expiratorio máximo, o FEV por sus siglas en inglés, y la capacidad vital forzada, FVC por sus siglas en inglés, rondan entre el 70 y 85%. Y entendemos por FEF al flujo mesoexpiratorio anteriormente mencionado. Sin embargo, en el patrón restrictivo, esta es la disminución en la capacidad para acumular aire por alguna alteración en la caja torácica o en el espacio alveolar útil. Los resultados suelen presentarse como normales, como en la gráfica anteriormente puesta, ya que no hay un problema en la salida del aire, solamente es en la entrada, pero suele haber una disminución de la capacidad vital forzada, que suele ser menor al 80%. Por parte del patrón obstructivo, hay una obstrucción en la salida del aire y se descompensa el volumen del flujo con la duración de respiración. Aquí, el cociente del volumen expiratorio máximo y de la capacidad vital forzada es menor al 70%, así como el volumen expiratorio máximo y los valores de la capacidad vital forzada por separado también tienen una disminución menor al 80%. Por último, el mixto es una combinación entre ambos casos que generalmente en patologías está más desarrollado según la gravedad en el paciente. En los espirómetros hay 2 tipos: de volumen, el cual registra la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones, y el de flujo, que mide la velocidad en la que fluye el aire en todo el sistema pulmonar. En esta ocasión realizaremos
el proceso de un espirómetro casero de volumen, donde una manguera agujeraba la tapa de una de las botellas y llegaba al fondo de esta, mientras otra manguera empezaba en la tapa de la otra botella y terminaba en un costado de la primera botella que se graduó, con un líquido de un color oscuro para que fuera más notorio el experimento. Fue de 100 en 100 mililitros. Como se puede observar, la inspiración antes del proceso no fue forzada para tener un resultado de una respiración basal, normal, sin algún tipo de estrés.